todo el transporte. Quiere decir que Fenatrado nació muy fuerte porque ahí estaban sindicatos de choferes, sindicatos de taxistas, sindicatos inclusive del transporte de los muelles Por eso y de dice camioneros también, Federación de Transporte de Dominicano, transporte dominicano. FENATRADO. Ahí dentro del transporte cabe todo el mundo. Todo el transporte. Aunque ahora se ha quedado solamente con transporte de Con carga, el pero cuando renglón carga. nació eran de todo el transporte. Quiere decir que Fenatrado nació muy grande, aunque es grande todavía, pero solamente está limitado a los transportes de carga. En agosto de 1964 se hizo una huelga general de una semana. Esa huelga general fue sobre el seguro social. Antes de eso, por ley, los trabajadores pagábamos el 2,5% de nuestro salario y los patronos pagaban el 5%. La ley, bueno, no era una ley, era un decreto, porque en el triunvirato no había leyes, porque no había Congreso, y el triunvirato gobernaba por decreto. El decreto llevaba a que todos los trabajadores y los empleadores pagaran el 5%. Como el seguro social desde su inicio no es seguro ni es social, no daba los servicios que los trabajadores hemos demandado, Y todavía la ahora no lo CAS, es. la CAS convocó a una huelga general. Esa huelga general fue apoyada por UNACHOSIG, que era el sindicato más activo del transporte, y por la Federación de Estudiantes Dominicanos, que en esa época estaba dirigida por Atuey de Camps, que era el líder sindical. Yo digo, Esa huelga, vamos a terminar lo de la huelga, ok, esa huelga logró que se modificara el decreto y a partir de ahí los patronos en vez del 5% pagan el 7,5% y los trabajadores quedamos pagando el 2,5%. Pero hubo una gran represalia contra los sindicatos después que terminó la huelga. Y el triunvirato sometió a la justicia, a la CAS, por considerar que fue una huelga ilegal. Y ahí se perdieron los sindicatos que eran manejados por el Estado, como era el caso de Molinos Dominicanos, La Manicera, La Cementera y otros sindicatos de Santiago como la Tabacalera. Fueron despedidos más de 250 dirigentes. Una dirigente nuestra de Santiago, Juanita Pichardo, fue detenida por la policía y hubo una gran represión de despidos, pero se logró el objetivo y ahí la CAS perdió una gran cantidad de organizaciones muy fuertes y el movimiento sindical tuvo un éxito porque logró el objetivo. Sin embargo, hubo una pérdida muy sensible de recursos humanos, de dirigentes de primera clase que perdieron. Y las personas que salieron a defender a la CAS para que no fueran sometidos. El comité ejecutivo entero estuvo preso durante 5 días, cuando eso, el jefe de la policía era Belisario Peguero, que era muy duro. Y la situación fue muy difícil para los dirigentes, pero don Rafael Herrera, que era el director del Listín Diario, y Monseñor Pepén, que era el obispo de Higüey, salieron en defensa de la CAS y se logró que no hubieran represalias legales sobre esa huelga. Pero esa fue una de las principales huelgas que se hicieron en el año 64 contra el triunvirato y para mejorar la situación del Seguro Social. A partir de ahí, el Seguro Social pasó a ser un organismo autónomo, por eso se llama Instituto Dominicano de Seguro de Social seguros de Cajas sociales. Sociales, y pasó a ser dirigido por un organismo tripartita con Sí. representantes de Sector trabajadores, de empleado, empleadores exacto. y del Estado. Lo que quería decir es que mientras usted hablaba, yo analizaba que 40 y tantos años después, en el 1964, ¿no? El seguro no era ni seguro Ni social. ni social. 40 y tantos años después, todavía no es No es ni ni muy seguro social. seguro ni muy social. Y muy inseguro. Y muy inseguro, increíble. Eso es increíble. Bueno, Militares. y la figura protagónica Pero sí, que pero no se habla del movimiento sindical. ¿Qué pasó con el movimiento sindical? En esa época había, Conatral era una organización sindical importante, estaba la CAS y estaba Foxa Cecitrao. Esas eran las tres centrales que había en el sí. año 65. Cuando comenzó la intervención, la CAS se presentó a Radio Televisión Dominicana y apoyó el movimiento constitucionalista. ¿Cuál era en ese entonces, en ese momento, cuál era el secretario El general? secretario general era Henry Molina, yo era el secretario general adjunto. Y nosotros fuimos al comité ejecutivo y apoyamos al movimiento constitucionalista, el regreso de la constitución.
CONATRAL, por su parte, apoyó la intervención norteamericana y la AFL-CIO apoyaron a la intervención norteamericana. Y Foxa de Citrado también apoyó al movimiento constitucionalista. Y en Ciudad Nueva estuvimos 4 grupos de trabajadores que coordinamos algunas tareas, pero estábamos trabajando independiente. La CAS formó el Comando Armado Sindical Cristiano, que era la sigla también de la CAS, en la cual Henry Molina era el que dirigía eso. Había Foxa Citrado, en la cual estaba Miguel Soto y Julio de Peña Valdés, que eran los 2 principales, sí. Y estaba POASI y estaba UNAYOSIN, como sindicatos. Había gente que había de todos los partidos, de todos los movimientos, pero como organizaciones sindicales, en el movimiento sindical habíamos esos 4 grupos. En la parte contraria estaba CONATRAL, que apoyaba la intervención. Y Foxa Citrado celebró un consejo en eso, y prácticamente la gente de izquierda tomó el control de Foxa Citrado, aunque dejaron a Miguel Soto como presidente, que era del PRD, que había sido diputado del PRD y que fue después también diputado. Y POASI, bueno, actuó, era un sindicato muy dinámico, y UNAYOSIN. Ahí hubieron 2 muertos de parte del movimiento sindical: Luis Acosta, que era un periodista del sindicato del Listín Diario, que era afiliado a la CAS, y Teófilo Ortiz Pata Blanca, que era de POASI, que lo mataron en la Revolución. Nosotros teníamos un programa radial que se llamaba Justicia Social, que lo hacía la CAS y Foxa Citrado. Y la CAS hizo su Consejo Nacional en Ciudad Nueva, y vino Emilio Máspero, que era el secretario general de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, como era, que se llamaba en aquella época, que ahora se llama CLAP, y nosotros fuimos identificados. El gobierno de Camaño me nombró a mí representante de los trabajadores para mantener contacto con gobiernos y trabajadores, y yo fui enviado por el gobierno constitucionalista a Chile, Venezuela y México para tener contacto con esas organizaciones. ¿En categoría de embajador o de agregado laboral? En categoría plenipotenciaria, porque en ese momento no había muchos requisitos legales. Esas figuras todavía no estaban en la... No eran figuras reconocidas institucionalmente, pero esos eran los gobiernos que mejor comportamiento tuvieron con el pueblo dominicano y con la Constitución, o sea, Chile, Venezuela y México, porque no reconocieron la intervención ni se integraron a la Fuerza Interamericana. Yo lo hubiese llamado hoy yo lo hubiese llamado agregado cultural y laboral de la República Dominicana. Bueno, esa fue la actitud. La CAS hizo un papel importante, Foxa Citrado hizo un papel muy importante, UNAYOSIN y POASI, que eran las organizaciones que actuamos identificados como instituciones dentro del movimiento constitucionalista. Y después de eso, todo el mundo sabe, se perdieron muchas empresas porque hubieron meses sin trabajo y todo esto, pero ahí hubo una identificación realmente. Hubieron 2 hechos: el derrocamiento de Vox y la intervención de los norteamericanos definió el panorama sindical entre quienes defendían el orden institucional y constitucional y quienes estaban en otra parte. Y CONATRAL, que fue la organización que apoyó, prácticamente perdió mucha fuerza y desapareció prácticamente como organización sindical después de eso. Bueno, pues Gómez Cerda, lamentablemente hemos llegado al final del programa del día de hoy, y nos paramos, recuérdalo bien, en 1965, o sea que falta todavía mucho por decir. Mucho por decir.